En este video te mostramos cómo nos despertamos en Badlands, nuestro encuentro con locales y también con extranjeros, qué aventuras realizamos y además dónde dormimos. Levantamos y acá estamos en el Badlands National Park. Sí, estamos en Badlands National Park y estamos hablando bajito porque están durmiendo. Hay un bisón. Hay un bisón por allá. Y los prairie dogs. Y acá están los prairie dogs. Nos estamos yendo de Sage Creek Campground, camping primitivo. Dormimos aquí, mucha gente, la mayoría, como ven, vehículos con carpas. Estamos saludando a la gente y nos vamos. Ahora vamos a ir a caminar por los Badlands. Y bueno, muy lindo aquí. La verdad es espectacular. Vimos un bisón y también, bueno, lleno de prairie dogs por todos lados. Casi pisamos la casa de uno. Salió quejándose. Así que bueno, ahí seguimos. Y aquí ya empezamos a encontrarnos con los locales de estas tierras malas. Primero vimos a los búfalos o bisones. Después nos encontramos con los antílopes. Y no podían faltar los cómicos prairie dogs. En este video solo te vamos a mostrar un pantallazo de nuestras experiencias del día. Vamos a hacer otro video de este parque, en donde vamos a mostrar mejores imágenes y además también te vamos a contar a qué se deben estas formaciones geológicas. Pero por ahora te dejamos con este. Estos locos están bajando, yo ni en pedo. Pero bueno, hay gente que lo hace. Ahí había unos nenitos re chiquitos bajando por ahí. Yo no sé, no me animaría. Los animales que vimos después eran fósiles que quedaron atrapados en estas tierras. Luego nos fuimos a caminar por las pasturas de Badlands. En el Visitor Center del parque nos encontramos con unos viajeros franceses. Después nos fuimos a hacer otro camino en el que había que correr ciertos riesgos. Pero al final valía la pena sacarse una foto con este fondo. Llegamos a un camping que se llama Sheridan Lake, el Black Hill Forest, aquí en South Dakota, y el camp host, el señor que está ahí, nos va a decir a dónde nos tenemos que estacionar para dormir. No tiene electricidad, es como camping primitivo, pero bueno, el lugar está bueno. Recorriendo el camping y la verdad que es impresionante, muy lindo. Acá tiene un lago de los dos lados
Y ahí se ve la gente en la canoa, en las canoas, y la gente se mete en este agua. No sé, será fría me imagino porque por la zona en la que estamos, pero vamos a ver. Estamos en este camping y nos vamos a quedar a dormir. Pagamos $28. No tiene electricidad, pero bueno, tenemos el fire pit ahí. Vamos a hacer un fueguito y no sé qué comemos. Está por verse.